Seguimos con más información y como lo anticipábamos, toda esta jornada le vamos a prestar mucha atención al dólar, Santi. Muchísima atención al dólar y vamos a hablar con un economista. Él también es el responsable de la Fundación de la Bolsa de Comercio, amigo de la casa, y vamos a hablar porque tiene toda la técnica, pero además es muy didáctico para explicarte algo que todos quieren saber. Manuel Ollamburu, ¿qué está pasando hoy con el dólar? Hola Santi, ¿cómo estás? Hola Rocío, un gusto. Bueno, lo que está ocurriendo, Santi, tiene que ver con algo que hablamos la semana pasada, justamente. La semana pasada hablamos del tema de inflación y incertidumbre de cara a las elecciones, ¿sí? Se abre un escenario electoral en el cual tenemos 3 candidatos y cualquiera de los 3 puede ganar la elección. O sea, en realidad tenemos 5 candidatos, pero hay 3 con claras chances de poder entrar al balotaje. Y eso genera incertidumbre y ante un escenario que prevé una inflación en alza hacia adelante, y bueno, los inversores, los agentes económicos dolarizan los portafolios, Santi, y eso es lo que estamos viendo. Claro. Claro. Hay variables, Decime. Manu, cuando hablamos de economía, matemática, que tienen una cierta lógica, pero cuando se agregan estos componentes políticos, y yo te digo hoy, el dólar a 1.200 pesos puede estar. Y antes vos podés decir, es casi imposible. Hoy es prácticamente una suba del 50%. Digo, hay números que hoy tienen componentes que son difíciles de prever de alguna manera. Bueno, mirá, en términos reales, hoy el dólar, por ejemplo, el dólar informal está tocando un máximo, ¿sí? Está cerca de los 800 pesos, 7.95, 800 pesos. Sin embargo, es el máximo en términos nominales, Santi, porque en términos reales está por debajo del dólar de octubre del año 2020. ¿Recuerdan cuando se acercó a los 200 pesos? Sí. Si yo traigo esos dos, se acercó a 200 pesos en octubre del 2020. Si yo traigo esos 200 pesos a hoy ajustados por la inflación de Argentina y le quito la inflación de Estados Unidos, ¿sí? Eso me da un tipo de cambio real bilateral que hoy, si lo traigo a precio de hoy, tendría que darme cerca de los 965 pesos. Ese es el tipo de cambio real más alto de los últimos tiempos. Hoy no estamos en un máximo en términos de tipo de cambio real, pero sí nominal. Y cada vez que sube el dólar, que en realidad es la consecuencia de huir del peso, de huir de la incertidumbre, eso es lo que implica la dolarización de portafolios, lamentablemente el dólar juega una retroalimentación con la tasa de inflación. Claro. ¿Por qué? Porque aumenta el dólar porque cae la demanda de pesos, hay dolarización de portafolios por temor. Un tema no menor, Santi, los plazos fijos que se hagan a partir de ahora vencen después de las elecciones, ya hace unos días. Sí, entonces esas lo son que las empiecen a vencer constantes. Como asesor, todas las consultas es, tengo un amigo que te quiere llamar porque le vence un plazo fijo. Esa es te diría, la pregunta de todos los que hoy se comunican con un asesor financiero. Exactamente, el plazo fijo y letras también. Aquellos que apuntaron a letras de tesorería, ya solamente queda la LECER de octubre, que vence ahora antes de las elecciones. Pero después todas las letras son después de las elecciones generales y ante la incertidumbre, en la medida que llegan los vencimientos, esos pesos en gran medida están yendo al dólar. La mala noticia, como les decía, es que el dólar suele subir porque cae la demanda de pesos por temor a la inflación futura. Eso ya está jugado, pero a la vez retroalimenta la tasa de inflación. Por eso es importante que encuentre un techo, porque hemos vivido varios episodios. Vos recién, Santi, hablabas de 1.200. Cuando hay un pánico, cuando hay esto que denominamos un overshooting, llega a valores ridículos. Hoy un dólar, por ejemplo, el dólar de octubre de 2020 traído hoy quedaría 9.65, es un dólar ridículo en términos reales. Ahora, ¿podría llegar? Sí, es un overshooting. ¿Y qué ocurre después? Eso retroalimenta la tasa de inflación hacia adelante. ¿Ves? Vos venías viajando una inflación muy alta, pero puede seguir subiendo. Perdón, Rocío, decime. No, ¿ves un techo? Lo decías vos recién. ¿Vos lo ves? ¿Ves un techo respecto al dólar blue? Siempre hay un techo, Rocío. El tema es que estos overshooting te aceleran la tasa de inflación. Entonces, vamos a poner que el dólar toma un valor ridículo, no sé, va a 860, 870 pesos, que en términos reales sería excesivo, muy, muy alto. Ya está en términos reales en un valor alto.
Claro, ¿Cuál pero es el no tema? dejaría de ser un 10% de aumento. Claro, ese es el tema. Por Ahí eso está. pensar, por eso digo, si hablamos de un techo, ¿de qué número estaríamos hablando? Porque Bueno. hoy que supere los 800 pesos, un 10% son 80 pesos más. Cálculo, ya hubiera cálculo pasado. muy rápido, Manu. Dejo la plata durante 5 meses a plazo fijo, 50%. ¿Sí? Para Bueno, que yo, ese es el tema. para que recupere, debería valer exactamente 1.200, porque el 50% de 800, si sube a la misma dinámica, 1.200. Claro. debería valer 1.200. Bueno, el tema es el siguiente, Santi. La pregunta no es entonces cuál es el techo, sino cuándo. Es un Exacto. tema de tiempo. ¿Por qué? Timing. Exactamente, porque vamos a poner que yo digo, bueno, el dólar 870 hoy es carísimo. Ok, el tema es que si la inflación sigue viajando al 12% mensual, es carísimo hoy, pero en un mes deja de ser carísimo 8.20 a ese precio. Porque en términos reales la inflación hace que caiga más rápidamente. Entonces, Claro. esta dinámica hay que frenarla, porque esta es la dinámica que te conduce a una espiralización inflacionaria. Y ahí- Entonces no es un tema de... El tema es cuándo, Sí. cuándo frena. Y ahí la otra pregunta es si ya no está atrasado con respecto a los valores de inflación y a lo que se espera que pueda llegar a pasar de acá a fin de año en medio del proceso electoral, ¿no? Digo, todo esto entre paréntesis. Es un dólar alto en términos reales, Rocío, históricamente. Miren, para tener una referencia, ¿recuerdan el salto del tipo de cambio de la salida de la convertibilidad? Cuando Argentina sale de la convertibilidad, que el dólar va a 4 pesos, 4.1. Y era altísimo, era un tipo de cambio que le permitía a Argentina holgadamente poder exportar. Es verdad, nos ayudaron los términos de intercambio, pero era un tipo de cambio real muy alto. Hoy ese tipo de cambio daría 650 pesos aproximadamente. Para tomar una referencia de que un dólar a 800, 800 y pico es alto en términos reales. Ahora, viene un inversor y me pregunta, Manuel, ¿qué hago? ¿Vendo? ¿Y qué haces con el dinero? Ese es el tema. ¿Y qué haces con los pesos? Eso es cierto. Y eso, ¿sabes qué pasa, Manu? Mucho en los alquileres. Cuando vos cerrás el alquiler de tu propiedad, durante un año, el primer mes te va a parecer caro, pero vos hasta el final del contrato pagás lo mismo. Y ahí empieza a ser relativamente barato, porque si la tasa de referencia hoy es 9.87, vamos a hacerlo a 10 para hacerlo más sencillo. Sí. Cualquier persona gana el 10% con cualquier dinero que tiene puesto en cualquier plazo fijo. Claro. Sin demasiada vuelta de inversión. Claro, pero por otro lado, 12,4 pierdo contra ese número. Ahora, en el contexto general, hubo 2 meses que perdiste, 2 que ganaste. Posiblemente va a quedar igual. Lo que pasa es que el tipo de cambio responde a las incertidumbres políticas de lo que la economía argentina tiene que hacer para esto que dicen estabilizarse, Manu. ¿Qué necesita para estabilizarse la economía? Ahí diste en la tecla, Santi, porque hablaste de ganar un 10%. Uno gana un 10% nominalmente. Claro. Pero ojo que en los últimos meses, en términos reales, se perdió dinero. Y el riesgo que tenés también es la descapitalización si hay un salto cambiario muy alto, o sea, el riesgo de cambio que tenés por estar colocado en un activo en pesos. Ahora, yo creo que ahí hay una encerrona. Recién te escuchaba, antes de entrar al aire, que hablabas del tema de la tasa de interés. Y el Banco Central está un poco en una encerrona, porque si no sube la tasa, puede tener una huida. Porque la tasa, en realidad la expectativa de inflación es más alta que la tasa de interés que hoy está ofreciendo el plazo fijo. Pero si la sube, agranda el problema de las LELIQ. ¿Sí? O sea, porque no nos olvidemos que la tasa de los plazos fijos es la tasa de política monetaria que el Banco Central le paga a las entidades financieras por el roleo del LELIQ. Y eso te agranda el problema de expectativa de inflación hacia adelante. Entonces, la tasa de interés sola no va a frenar esta estampida inflacionaria. Se requiere un programa, es verdad que los economistas aburrimos hablando de programa integral, pero se requiere un programa que ataque varios frentes. Y yo lo mencioné la semana pasada, y creo que muchos economistas estamos en esta línea, el frente fiscal es muy relevante, Santiago. Sí. Es muy relevante el ancla fiscal, encontrar un equilibrio donde se deje de tener que usar al Banco Central para financiar eso. Parte de la inflación futura está jugada. Lo que tenemos que evitar a toda costa es una espiralización. Cada vez que hay pánico y sube el dólar, eso es huida del peso, cae la demanda de peso, por lo tanto es más inflación, pero además retroalimenta porque todos sabemos que hay un montón de formadores de precios que ven el dólar y cuando sube, remarcan.
No estoy juzgando a los que forman precio, a las empresas, simplemente es un hecho de la realidad. El dólar lo usamos mucho como numerario, entonces sube el tipo de cambio blue y hay muchos precios que se atan a ese tipo de cambio. Estamos viendo un fenómeno de retroalimentación que esperemos se frene, Santi, porque como lo mencioné la semana pasada, Argentina tiene lamentablemente condiciones para que la inflación pueda terminar en niveles muy, muy elevados. Eso que decís es cierto. Yo creo que el control de precios nunca funcionó. Creo que hay algún abuso en el traslado a precios, que hay un sondeo de parte de quienes ponen el precio. Y te pongo un ejemplo muy claro y muy sencillo. Un lavadero de autos, cuando yo me mudo, hace exactamente 2 años, tenía su lavado en 600 pesos. ¿Cuánto debería valer hoy por inflación, Manu? Claro, ¿cuánto hace? 2 años, Santi? 2 años. ¿Cuánto y hoy debería estar cerca, y debería estar en 1.600, 1.700 pesos. 3.000. Bueno, pero no te olvides que la tasa de inflación... Sigue siendo barato, déjame decirte igual. Bueno, es de los baratos. Claro, barato. Es de los más económicos. Exacto, digo, pero multiplicaste por 5. Ok, pero no te olvides, Santiago, que la tasa, lo que nosotros decimos la inflación, nosotros usamos un índice para eso, que es el índice de precios al consumidor. Y ese índice es un promedio ponderado de incrementos. Hay algunos precios que están por arriba y otros por debajo. La economía muchas veces, para muchos contratos, utiliza el índice de precio al consumidor para la indexación. Es lo que mencionaba la semana pasada, y ojo a esto. Mientras la economía indexe al IPC, aproximadamente se usa como referencia la inflación pasada para ajustar los contratos hacia adelante. Estamos rompiendo eso. Estamos ante el peligro de que estamos renovando contratos hacia adelante pensando en que la inflación hacia adelante va a ser siempre más alta que la pasada. No me refiero a los precios, me refiero a una tasa, tasa de variación. Entonces, ¿qué sería? 12, 13, 15, 20, nadie sabe a dónde termina. Por eso es muy relevante anclar expectativas. Lo dije la semana pasada, vos recién me preguntabas, Santi, ¿qué hace falta? Además de un programa, además de, se puede usar la tasa, se pueden usar algunas medidas heterodoxas, puede haber, yo no soy partidario del control de precios, para nada, pero podría tomarse alguna medida heterodoxa, algún acuerdo de precios y salarios en el marco de un programa que haga otras cosas. Pero la frase, y esto es lo más relevante, credibilidad y certidumbre. Y hoy las elecciones, lo que nos están marcando a los agentes económicos es todo lo contrario, ¿no? Es absolutamente lo contrario, es incertidumbre. Bueno, Manu, ¿cómo ves el debate del domingo? ¿Qué puede llegar a pasar el lunes en este contexto, no? Y yo no soy politólogo, Rocío. No, pero digo, ¿qué tanta atención se presta a los resultados, el mercado en sí mismo? Y sí, va a ser relevante. Hoy por hoy los inversores, todos en realidad, creo que todos los que estamos involucrados en la actividad económica, los empresarios, los que tienen que tomar decisiones de inversión y de consumo y que tienen cierto grado de involucramiento con la política, van a estar interesados en lo que ocurre el domingo. No es trivial el debate, no es trivial el resultado electoral. Me parece que los programas económicos son bien diferentes y por eso mismo creo que ante la incertidumbre, hay muchos inversores que hoy lo que están haciendo, imagínense, que es hacer cauciones cortitas con una tasa de interés muy baja, pero si necesitan pesos prefieren eso para no estar colocados en un instrumento en pesos que vaya más allá de la elección. Lo del domingo, creo que, humilde opinión, no soy analista político, tómenlo como una humilde opinión de un economista, creo que los debates no cambian el voto, es mi humilde opinión, salvo que haya, no sé, algo muy relevante. Muy relevante, pero no cambian el voto. Sí, recordemos igual que hubo un piso, se superó el piso de ausentes en las elecciones de las PASO. Ahora lo que se va a intentar por lo menos es poder llegar a recomponer esos 5 millones de votos que podrían llegar a recuperarse. Al principio las encuestas, no beneficiaban tal vez ni al oficialismo ni a Juntos por el Cambio en relación de quiénes eran esos 5 millones de votos. ¿A quiénes irían a votar en el caso de que esos ausentes, son 10 millones, los ausentes en promedio, 5 no van a ir porque es el piso histórico y los otros 5, ¿cómo se iban a dividir? Además porque, las primarias tal vez es una instancia de voto que muchas personas no van, por más de que sea obligatorio, pero ¿qué iba a pasar, con esos 5 millones? ¿Cómo se condensarían para cada uno de los candidatos?
lo malo, entre comillas, de esto es que posiblemente la incertidumbre continúe, porque lo más probable es que vayamos a un escenario de balotaje. No sabemos cuáles van a ser las dos fuerzas, pero lo más probable es que lleguemos a un balotaje, con lo cual la incertidumbre va a seguir a noviembre. Y en ese sentido, yo creo que hay muchas variables que están jugadas. Hay una macroeconomía muy desordenada que hay que ordenar, precios relativos muy desordenados, y parte de la inflación futura está jugada. Pero este escenario electoral entre pasos generales y después un posible balotaje, yo creo que empeoraron la situación, ¿sí? Porque al generar incertidumbre, lo más probable es que el escenario de dolarización de portafolios continúe. ¿Y qué va a pasar con la transición, no? ¿Cómo se va a llevar a cabo también? Yo creo, Manu, a ver si coincidís, que el destino político de la Argentina de acá al 2023 va a cambiar y mucho. Pero el económico, hasta el año que viene, nosotros no vamos a ver demasiadas mejoras. Por esto que vos decís, tenemos octubre, luego balotaje y luego la entrega del poder al próximo o al mismo color político. Digo, la economía no va a cambiar porque la política cambie de la noche a la mañana. Desde ningún punto de vista, y no solo tenemos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y quizá abril. Claro. Porque gane quien gane, va a tener 4 o 5 meses muy complejos. Bien. Donde va a tener, claro, depende cómo sea el programa, pero ese programa va a requerir mucho apoyo político, va a requerir cambios. La situación macro no es sencilla. Déjenme dar un poco de optimismo. Estoy optimista de cara hacia lo que puede ocurrir de cara a fin del año que viene, después de pasar el tormentón. Sí, estoy optimista. Y estoy optimista con el mercado local, pero van a venir meses difíciles. Bien, nos quedamos con eso último, con el optimismo que, bueno, en este contexto que viene bien. A todos nos viene bien, claro. Manu. Así que te agradecemos mucho el contacto. No, por favor, un placer. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Manu. Hasta luego. Un análisis